Para sintetizar entonces el tema de la consigna del trabajo práctico, por las dudas si quedó alguna duda, la idea del trabajo es como primer paso, pero como pasos previos antes de la entrega. Como un primer paso, la relectura de las 2 clases en cuestión. Segundo paso, revisar y extraer los conceptos principales, ¿sí? Reviso, extraigo, me hago un listado de los conceptos principales que trabajamos en estas 2 clases. Un tercer paso, ver cómo estos conceptos se relacionan e intentar hacer como una síntesis de esto, es decir, de todo esto, qué significa todo esto, pero sintetizándolo. Y por último, expresar, comunicar esta síntesis que yo me estoy haciendo, para mí, personal, nos entrega, comunicándola en alguno de los 4 formatos que presentamos. Entonces yo lo puedo transmitir a través de un esquema conceptual, entrego el esquema. O lo puedo transmitir, esa síntesis acotada, en un audio, entrego el audio. O en un video, entrego el video. O en una infografía, entrego la infografía. Pero todas, digamos, las propuestas invitan a que sea algo sintético, ¿sí? Que sea una herramienta que me clarifique, que me dé como un punto de partida para entender la unidad. No es explicar y desarrollar toda la unidad, ¿sí? Es esto, es como que a alguien que no conoce nada, le estoy dando un pantallazo de lo que vi. ¿Vieron cuando ustedes, qué sé yo, un tráiler de una película, no te cuenta toda la película, ¿no? Te da ciertas como información importante o te despierta la curiosidad. Bueno, en este caso, no estamos vendiendo las unidades, pero la intención es como mínimamente dar un pantallazo de la unidad, anticipando como lo más importante y prioritario. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me expliqué bien? ¿Ahora sí? Bueno, yo creo que lo expliqué así la semana pasada, pero no sé si estaban todas al inicio, entonces quizás alguno escuchó, alguno no. Sí. ¿Qué, Caro? No, que sí se entendió, profe. Ah, listo. Bueno, si no hay ninguna duda más con respecto a esto, hable ahora o calle para siempre. No calle para siempre, pueden recuperarla al final de la clase, pero avanzamos entonces. Bien, esta semana entonces les puse en el espacio, ¿sí?, de la clase de esta semana, varios textos. No es que vamos a ver todo, ¿sí?, en la clase de esta semana, pero vamos a ver, más que nada, vamos a ver el texto que habíamos puesto en el cronograma de la planificación desde un currículum prescriptivo, y vamos a empezar a ver un texto de Davini que encontré, o sea, que repasé recientemente y que me parece que les puede ser de utilidad al momento de planificar y de clarificar conceptos, y que nos va a servir como para organizarnos a la hora de ir planificando. Entonces, en función de la planificación áulica. Así que vamos a arrancar con ese texto también esta semana, en la clase, en el texto de la clase que les subí hoy al mediodía, está como explicado o recuperado lo prioritario del texto de la planificación de un currículum prescriptivo, y algunos conceptos de Davini que después continuaremos la semana que viene, lo mismo que con la resolución 1664, porque si no se hacía ya todo muy extenso. Pero bueno, para entonces, como para ubicarlas, creo que ubicarlas y ubicarlos, porque veo que está también Cristian. Esos son los materiales. Caro López se le cortó. Dice si Hola, no profe. la acepta. Hola, sí, ¿qué es lo último que escucharon? Hola, Que usted me mencionaba, profe. Claro, ubicarlos, sí, porque te vi que estabas. ¿Cómo estás? Bueno, no, les decía entonces, este es el texto que vamos a desarrollar hoy.
Este texto va a quedar para la semana que viene, el de la resolución, y el texto de Davini lo arrancamos esta semana y lo seguimos la semana que viene, ¿sí? Y acá, Didáctica y Currículum clase 5, es el texto que les armé en base al PDF y en base a lo que vamos a charlar el día de hoy. Bien. Bueno. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada, o si no lo recuperamos, los niveles de concreción curricular? ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles eran los niveles? Era lo de nacional, jurisdiccional. ¿Eso, profe? Exacto, sí. ¿Cómo es? Proyecto institucional y áulico. Bien, proyecto institucional, sí, o sea, el nivel institucional, nivel áulico, ¿y qué nos está quedando? Nivel nacional, nivel institucional, nivel áulico, nos falta uno. ¿Cuál era? El jurisdiccional. El jurisdiccional, exacto. Ahora bien, la semana pasada, ¿se acuerdan que habíamos mencionado el hecho de que esta concreción curricular o esta organización en niveles, ¿sí?, del currículum, ahora sí apareció Carolina en la sala de espera, esta organización por niveles tendía para disminuir la tensión que existía entre una completa centralización y una total descentralización. Yo no sé si se acuerdan qué habíamos dicho con respecto a eso. Allá, hace 7 días atrás. ¿Qué será el totalmente centralizado? ¿Qué les parece? ¿A qué les suena una enseñanza completamente centralizada? Que está dirigida a un grupo específico. Pensando en función de los niveles, ¿no?, de concreción curricular. Una enseñanza, sí, la enseñanza tiene que estar organizada en función de estudiantes, es verdad, pero cuando está el currículum totalmente centralizado, ¿a qué nos referiremos? Que tiene un tema central. O que lo centraliza el nivel, que está centralizado a nivel nacional. Puede ser por que ahí, tenga por que ver. ahí, por ahí. O sea, no tiene que ver con un tema importante, como podría llegar a sonar central, sino que central en este contexto tiene que ver con esto, con centralizado en una sola persona o un solo emisor de órdenes, de documentos. Sí, en este caso sería centralizado en el nivel nacional. ¿No? Según la realidad de cada persona. Según la realidad de cada individuo, de cada niño. Que cuando está centralizado y solo lo define a nivel centralizado, justamente no está entendiendo el contexto y la característica de cada niño. Si nosotros lo pensamos por lo contrario, por descentralizado,
ahí sí entonces Caro sería que atiende a las características de cada sujeto, ¿sí? De cada individuo, o de cada institución, o de cada aula, ¿sí? Entonces, Claro, es como una bajada. Me escucho ¿sí? me escucho yo misma. Es como una bajada muy general. No tiene en cuenta los contextos, no sé, el lugar en donde se da esa clase. Pienso que es algo así. Bien, si es completamente centralizado, exactamente. Pensemos en un gobierno completamente centralizado, sería un gobierno dictatorial, ¿no? Entonces hay uno solo, ¿sí? Que emite órdenes y directivas y nada más, ¿no? Ahora, si estamos pensando en algo completamente descentralizado, ¿sí? Que sería como el otro extremo, ¿sí? Llevado como al súper extremo de la anomia total, es decir, sin ley, sin norma, cada uno hace lo que quiere, sería esto, o sea, cada docente, cada institución, como va haciendo lo que le parece, ¿no? Es como el otro extremo. Bueno, para no quedarnos ni en un extremo de completa centralización, en donde solamente la nación defina qué se hace y todas las demás instituciones hacen lo que dice la nación, ¿sí? De la manera en que dice la nación, cuando dice, ¿no? Tuve profesoras en la universidad que contaban de sus épocas de dar clase en época de dictadura, que se podía comparar la carpeta de un alumno de primer grado de La Pampa con un alumno de primer grado de Jujuy o de Buenos Aires, y en tal mes, en tal año, es exactamente lo mismo. Porque era tal la centralización que ya llegaba al docente qué era lo que tenía que dar, cómo lo tenía que dar, qué ejercicio tenía que dar, ¿no? A ese extremo. La escuchan muy mal. Profe, ¿Sí? Profe, se corta. Se escucha se muy escucha mal. muy mal. Uy, ando mal con internet, capaz. Sí, se queda congelada y a ratos y se escucha mal Y vuelvo. el sonido. Y por eso yo le puse en el chat, porque no se escuchaba muy feo. Ah, perdón, no vi el mensaje. Bueno, ¿qué es lo que escucharon? Y todo muy como que no Entrecotado. se escuchaba nada. Sí. Bueno, La última explicación que dio, como que se iba la nada. señal, no se le entendió nada, no. Dale, volvemos Usted lo que entonces quería explicar cómo quedarse en el medio, de no ser tan centralizado ni tan descentralizado. Exacto, sí, a lo que iba justamente era a que en épocas de dictadura, por ejemplo, era tan centralizado que se podía comparar clases de un grado en una provincia y un grado en otra provincia, y en primer grado, por ejemplo, se daba lo mismo, la misma actividad, el mismo ejercicio, ¿no? A ese nivel de centralización. Claramente, bueno, esto no es positivo, ¿no? Porque el docente se transforma solamente en un ejecutor, ¿sí? Bueno, en función de que no pase esto, ni de que sea completamente centralizado, ni que tampoco sea tan libre que no se pueda tener una cierta comparatividad, podríamos decir, entre un docente entre una escuela y otra, o entre una provincia y otra, y un estudiante tenga que transferirse de un lado a otro, y sea como ir de un país a otro, o sea, no hay nada, ni un punto de comparación, porque cada uno hace lo que le parece, es que los diseños curriculares se entienden como prescriptivos, los diseños curriculares jurisdiccionales. ¿En qué sentido prescriptivos? Porque se establecen con carácter de ley cómo se debe enseñar en los establecimientos de la provincia. Esto, ¿sí?, da como una base común,
¿sí?, a todas las instituciones provinciales, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, a todas las instituciones dentro de la jurisdicción. Y comunes, ¿sí?, porque incorpora todos los saberes que deben conocer niños, adolescentes, ¿no?, dentro de esa provincia, o de esa jurisdicción. En este caso, Provincia de Buenos Aires, el documento es de Provincia de Buenos Aires. Todos como sujetos de derecho, ¿no es cierto?, todos tienen derecho a la educación, pero apunta a esto, a entender que son prescriptivos, o sea, porque yo no es que puedo agarrar y decir, ay, si quiero doy lo que dice el diseño, si no quiero no lo doy. ¿Sí? Ay, bueno, si no, agarro y a mí me gustó más el diseño curricular de La Pampa, voy a dar ese. No, no puedo hacer esto. Estoy dentro de una jurisdicción, tengo que atenerme a justamente los diseños prescriptivos de mi jurisdicción. Son comunes por esto, porque busca justamente unificar. Entonces, uno diría, bueno, ¿y qué pasa con esto? O sea, me están mandando, entre comillas, los contenidos a trabajar, y dónde está la libertad o la contextualización, ¿no? Bueno, lo que va a plantear el documento es que cada docente tiene o pretende, la jurisdicción que tenga, la libertad de configurar ese currículum, ¿sí? Y de crear en función de ese currículum. Entonces, no existe una centralización absoluta en donde me dicen hasta qué actividad tengo que hacer, cuándo la tengo que hacer y cómo, pero tampoco existe nada. O sea, hace todo como te parezca y enseña lo que quieras. Justamente para lograr un término medio en donde haya, ¿sí?, igualdad, en el sentido de que todos tengan los mismos derechos a la educación y acceso a la educación, y que no dependa solamente del docente o la docente que tengo delante, existe esta situación de diseños curriculares prescriptivos y comunes dentro de la jurisdicción. Ahora, este planeamiento áulico que va a tener el docente se puede entender de dos maneras diferentes, ¿sí? Dentro del texto lo que planteaba es que podía entenderse como técnico instrumental, en donde el docente solo es un ejecutor, ¿sí?, donde los expertos definen las directivas y el docente solo aplica. Esto sería en una condición de supercentralización, porque solo Nación define qué es lo que hay que hacer y yo, docente, aplico, ¿sí? No pienso, no rediseño, no pienso alternativas, no veo el contexto, lo único que hago es copiar y pegar, podríamos decir, ¿no? También podría entenderse como yo me compro la revista maestra de primera, ¿no?, la que quieran, y me viene con o el manual me viene con la planificación anual, y yo lo que hago es copiar y pegar, ¿no? Entonces, si yo lo único que hago es copiar y pegar, me estoy enmarcando en entender la planificación como algo técnico. Listo, ya está, cumplí, la pegué, ya está. Ahora, los diseños apuntan a otro posicionamiento de la planificación, ¿sí? Apuntan a un posicionamiento en donde la planificación parta de una actividad reflexiva, donde el docente sea un autor creativo, reflexivo, que reflexione sobre su práctica, que pueda repensar, ¿no?, que pueda atender a la emergencia, que pueda diseñar caminos posibles, ¿sí?, que no necesariamente todos tienen que tener los mismos caminos. O sea, el contenido sí es el mismo, pero no necesariamente todos lo tenemos que dar de la misma manera o en los mismos tiempos o encarado en el mismo proyecto. Entonces, ¿yo puedo tener los mismos contenidos? Sí, que me dan unidad dentro de la jurisdicción, pero esta posibilidad de acción reflexiva y de no decirme todo en el diseño es justamente para que el docente tenga margen y tenga marco, en donde tengo un marco, una fundamentación donde moverme, pero tengo libertad para moverme también, ¿sí? No estoy solamente encorsetado en repetir lo que me dicen los especialistas.
No sé si acá nos surge alguna duda con respecto a esto, o les hace referencia a algún ejemplo. Bueno. Ahora bien, el texto sí también planteaba que la planificación se podía entender como un instrumento de control y como una herramienta reflexiva. Y les pregunto, ¿cómo sería o quién sería el actor ahí si la planificación es un instrumento de control? ¿Quién controlará? ¿Para qué? ¿Qué les parece? El docente no es el que controla. Y el inspector no es el que controla a los, no sé si está bien el nombre, pero en cada colegio hay una inspección que se realiza y creo que se basa en ese control. Hay inspectores, hay supervisores que controlan, ¿sí? ¿Qué más les suena control? ¿Cómo, Rita? Es el mismo director de la escuela que va a mirar y supervisar ese contenido elegido por el docente. Bien. Primero pasa por el equipo de la escuela. También. Pensemos Profe, pero que el docente es el que está planificando, por eso no es el que controla su propia, o sea, debería reflexionar sobre su propia planificación. Pero cuando uno piensa en una modalidad en donde la planificación solo se piensa como para control, no hay solo replicación de planificación y nada más, sí, es como que termina siendo solo para entregarle al director, o solo para que después venga el inspector y vea que está, y que cumplimos. ¿Sí? Pierde el verdadero sentido la planificación, cuando queda solamente en, bueno, es para controlar, es un trámite más, ¿sí? Ahí hice el papel, ya está, ¿no? No debería ser el sentido real de la planificación. Pero bueno, el documento justamente trata de relevar que en muchas escuelas hay docentes que le dan esa concepción a la planificación. Es solo para cumplir, es solo porque me controlan, es solo porque me quieren controlar. Dale, no hay problema. Gracias por avisar. Acá me están avisando un alumno. Sí. Profe, la planificación también es la que va a guiar al docente para ver cómo va enseñando todos los contenidos. Es para tener organizado, es para ordenar esos contenidos. O sea, más allá de que uno lo presente al directivo o al inspector, es para el mismo el control de cada docente. Es bastante claro el texto. Vieron que el texto de Davini justamente recupera esto de la flexibilidad de la planificación y un concepto que me parece que es magistral, que ella lo plantea como hipótesis de trabajo. Cuando uno piensa en una hipótesis de trabajo, ¿sí? Yo planteo una hipótesis que me va a guiar en lo que yo quiero hacer, ¿no? Quiero investigar, quiero construir, pero puede ir mutando, puede ir modificándose, y puedo darme cuenta al final que esa hipótesis no funcionaba, o era diferente, o era cierta en algunas cuestiones. Entonces, justamente ella hace referencia a esta cuestión de la planificación, de que claramente es flexible, pero que es necesaria, por más que, ahí te doy flor, por más que vaya a modificarse, por más que al final haya cosas que no llegue a dar, ¿no? Pero bueno, como docente yo tengo también que prever qué otros caminos puedo llegar a construir con mis estudiantes. Siempre alguna cuestión me puede sorprender, sí, lógico, pero tengo que tener un plan B, un plan C, ¿no? Terminaron muy rápido,
o esta propuesta era muy difícil y no logramos avanzar. Bueno, tengo que tener pensada qué otras propuestas, si esta propuesta no funciona. ¿Qué otra propuesta superadora o cómo puedo enriquecer la propuesta en el caso de que sea muy fácil y no es un desafío? ¿No es cierto? Entonces, pero tengo que ir con algo. Si yo no voy con una planificación, con un pensar antes, claramente es un desastre. Flor, ¿qué querías decir o preguntar? Que conozco a una docente que ella planifica en el mes de febrero, o sea, no conoce al grupo de los chicos. Entonces, yo pienso que eso debe cambiar después cuando empiezan las clases. A ver, ¿y qué planifica desde el mes de febrero? ¿La planificación anual o todo? Sí, anual, todo. Es súper ordenada en eso. Ya en febrero ella ya tiene todo lo que va a ver durante todo el año. Pero me pregunto ahora, ¿y si los chicos, no sé, necesitan cosas más concretas para trabajar? Un ejemplo, no sé. X. Bueno, el punto es este, o sea, a ver, yo también aprovecho en las vacaciones o en el receso para ir armándome como una propuesta del año que tengo pensado. No es que empezamos en abril a pensar la planificación anual. La planificación anual la empezás a hacer mucho tiempo antes. Pero durante marzo o las primeras semanas de marzo, uno, conociendo al grupo, ratifica lo que planificó o modifica, ¿sí? En función del grupo que tenés delante, de los intereses. También por ver, no sé, por ejemplo, el nivel en el que está. No sé, me imaginé dar división de 2 cifras. Y cuando me encontré con el grupo, no sabían todavía dividir, no puedo arrancar con 2 cifras. Sí, totalmente. Por eso, o sea, uno, sí, no tengo la menor idea si es en cuarto grado, pero pónganle, estoy en cuarto grado y debería dividir en 2 cifras, ¿no? Pero claro, mis alumnos no saben restar, o sea, no llegamos ni... ¿Qué pasó? Bueno, no podemos echarle la culpa. Bueno, ya está, llegamos así, fue pandemia, no tuvieron clases, no sé. Bueno, yo no puedo agarrar y decir, pero planifiqué en marzo división de 2 cifras, así que no sé, entender o no entender, yo lo doy. Claramente no. Yo puedo tener una hipótesis de trabajo, de decir, bueno, esto es cuarto grado, se supone que vienen con ciertos contenidos, yo debo avanzar con tales otros. Pero si no vienen con esos contenidos previos, y voy a tener que hacer un repaso, voy a tener que hacer un refuerzo, voy a tener que hacer una intensificación de otros contenidos para poder llegar y los tendré que reprogramar, claramente. Es así. Y es parte de lo dinámico de la planificación. Y no es que está mal. El punto es este, o sea, entender que la planificación es dinámica, es flexible, pero me sirve para poder prever universos posibles. ¿Sí? Davini dice, o sea, el docente tiene, o la docente tiene que justamente prever caminos posibles. Entonces, preveo un camino posible, pero también preveo las dificultades que puede traer ese camino posible. Quizás algunas nunca existan esas dificultades. Yo las pensé y no se dieron. O quizás se dan más dificultades de las que yo pensé. Bueno, pero si yo no pienso nada, claramente, o sea, me paso haciendo aguas. Vienen los problemas y nunca estoy preparado. Y otra de las cuestiones que insistimos mucho, los y las docentes, es que si yo no escribo, no registro, no es que todo lo puedo tener en la memoria, es imposible. Entonces hay cosas que cuando yo voy a lo que registré, me doy cuenta, puedo hacer crecimiento. Algo que pasa, a mí me pasa, por ejemplo, con filosofía en secundario, que lo que me hago es un Word donde voy poniendo las dificultades que fui viendo en el grupo de ese año con ese tema. Entonces tengo un Word para cada unidad y voy viendo. Entonces a veces es un texto que en general les trae dificultad. Bueno, entonces para ese texto al año siguiente genero otro acompañamiento, genero otro recurso o cambio de texto porque encuentro otro que les resulte más sencillo y más atractivo. A veces puede ser una propuesta que no causa interés, que no resultó significativa para el grupo, entonces uno
lo registra, pero si no lo registras, terminás haciendo siempre lo mismo y nunca les interesa y nunca avanzamos como docentes, o sea, porque siempre hago lo primero que se me ocurre y quedó. Entonces, si uno puede aprender de sus errores o no errores, o sea, aprender a modificar, a crecer, a profundizar, ¿no? Y entender que cada grupo es diferente, que cada niño o niña son diferentes, y nunca se da la misma clase. Pero eso lo tengo que entender, que pueden ser recursos similares, pero no es exactamente la misma, ¿no? Bueno, justamente por esto es que el texto de la construcción del currículum como documento prescriptivo plantea que es una herramienta reflexiva, ¿sí? Una herramienta propia que sirve para pensar con otros también. Yo no voy a poder pedir asesoría, ¿sí? O sea, construir con un otro si no tengo nada para construir con otros, ¿sí? En especial es súper importante que exista una planificación para poder compartir con la escuela de nivel y la escuela especial, o una planificación que construyan entre ambos actores, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que haber una planificación. Tiene que haber, en algunos casos, un plan de inclusión particular, porque tiene configuraciones de apoyo, acompañamientos particulares, ¿sí? Este estudiante. Entonces, imagínense si no hubiera nada escrito en ningún lado. Este estudiante va por la vida y los docentes o las docentes que tiene a este estudiante tienen que ir sacando de la valera lo que les parece. Si no hay un documento, algo sobre el cual trabajar, sugerencias, orientaciones. Hace muchos años tuve un alumno que venía con una acompañante terapéutica por trastornos emocionales y claramente ella me pudo orientar a que a él lo tranquilizaba, lo organizaba, por ejemplo, poner los iconos de las actividades que íbamos a hacer en el aula de nivel inicial. O lo ayudaba a organizarse más, parcializarle las consignas. Entonces, nosotras planificábamos con mucho tiempo de anticipación para que yo lo tenga en claro, que el acompañante también lo tenga en claro, qué era lo que se iba a dar, y a su vez se lo pueda anticipar a este niño. Entonces, imagínense si hubiera sido todos los días, ay, a ver qué se me ocurre hoy. Imposible intervenir, imposible acompañar, imposible anticipar, y hubiera sido, pobrecito para él, un desorden constante, una desregulación constante, una angustia todo el tiempo. Entonces, qué importante es poder anticipar, planificar, prevenir, ver qué materiales específicos se van a necesitar, ¿no? Si esto no existe, claramente no se puede hacer nada, ¿cierto? Ahí puse a grabar de vuelta. Se estaba grabando, no sé qué pasó. Bueno, con respecto a las trayectorias, dudas, consulta. Comentarios. Ejemplos. ¿Puede ser que la trayectoria también escolar interfiera en la técnica que hace el docente respecto a lo que planifica o a cómo da los contenidos e interfiera en eso, en los alumnos? Me refiero... A ver, sí, decime. Sí, me refiero a que por ahí el docente utiliza una técnica e indirectamente interfiera
en la trayectoria del alumno, en esas fallas por ahí de, ya, Sí, no te sé si entiendo. sí, Sí, creo que te entiendo. O sea, a ver, dos cosas. sí. Un docente, por un lado, debería conocer las trayectorias de sus estudiantes. O sea, por un lado, un docente debería conocer qué tipo de trayectoria tiene mi estudiante. Si mi estudiante ha logrado tener una trayectoria teórica, entre comillas, lineal, o sea, cercana a lo teórica, o si no. No para discriminar o decir, ay, este chico está con problemas, sino conociendo el recorrido que tiene cada estudiante. Por otro lado, entonces puede llegar a afectar cómo planifico mi clase en función de aquellos estudiantes que tuvieron, por ejemplo, mucho acompañamiento en algunas áreas. Bueno, quizás yo necesito reforzar esas áreas, intensificar en eso, dar materiales adicionales, ¿no? Y esto va a modificar mi planificación en función de la trayectoria que van teniendo mis estudiantes, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, por el otro, creo que a eso ibas también, mi metodología o mis estrategias didácticas pueden interferir o entorpecer o perjudicar, entre comillas, alguna trayectoria escolar. Sí, puede ser. En el sentido de que si yo tengo solo una manera de dar clase, ¿no? Y solamente planteo una única modalidad de evaluación, y solo planteo una única modalidad de enseñanza, y apunto solo un tipo de inteligencias, claramente a todos los estudiantes que no estén enmarcados en un cierto tipo de inteligencia, o de, no inteligencia, sino pensando en las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? No como que alguien tenga o no inteligencia, sino que vieron que existe inteligencia matemática, inteligencia lingüística, inteligencia cinética. Bueno, quizás mis estudiantes tienen mayor facilidad para un tipo de inteligencia, o tales o cuales, y si yo solamente evalúo en una única manera, y claramente estoy generando o ampliando las dificultades. Si ustedes se acuerdan, habíamos mencionado, cuando tomamos a colación la resolución 155, creo que era, que vimos hace un par de clases atrás, habíamos dicho que el modelo social de discapacidad entendía la discapacidad como la distancia entre la falta de ese sujeto, pero también las barreras que le pone la sociedad. Entonces, ese docente puede llegar a ser una mayor barrera para ese estudiante. Y claramente, si ese docente no genera otras estrategias o otras propuestas para ese estudiante que tiene una cierta discapacidad, pero yo lo puedo ayudar, acompañar, favorecer, o se la puedo complicar totalmente, ¿no? Entonces, puede llegar ese estudiante, sí, a repetir, entre comillas, ¿sí? O abandonar, pero no era que, él iba a abandonar igual, no. El contexto del aula, ¿sí? Social, o la clase, o el formato del docente, puede estar como agrandando las dificultades, ¿sí? Y ampliando esa brecha existente. O sea, ¿existe una discapacidad? Existe. Pero podemos facilitar, acompañar, o podemos complicar, ¿no es cierto? No sé si a eso ibas, me parece, ¿no, Vanina? Sí. Sí, iba a eso, sí. Y también creo que, bueno, también en el contexto de pandemia, también se vio mucho reflejado eso, la disparidad que había por ahí entre lo que los docentes daban y cómo llegaron esos contenidos a los chicos, a los alumnos. Hubo también como una brecha ahí. Totalmente, ¿no? Bueno, y también a ver, yo ahora estoy haciendo un curso de posgrado en la Universidad de Quilmes que justamente se llama El futuro ya llegó, pero está mal distribuido, que me encantó, lo acabo de arrancar, pero justamente lo que estamos trabajando con la profesora es esto, la brecha existente entre estas cuestiones de recursos, estrategias, conocimientos. Entonces, no es que, vieron que ahora se está analizando por qué sí o por qué no abandonaron 1 millón de alumnos, vieron que está apareciendo en los
en los portales, en los noticieros, todo el mundo hipotetiza sobre si abandonaron, porque sí, porque no. Bueno, pero hay muchas cuestiones, porque algunos simplifican y dicen, no, la culpa es de los docentes, o la culpa es del ministro de Educación, ¿no? Y estamos simplificando un montón de cuestiones, o sea, ¿tenían recursos económicos en esa familia o estaban desesperados buscando qué comer y qué, ¿no? Si nosotros vamos a la pirámide de Maslow de las necesidades básicas, si yo no puedo satisfacer alimento, no me puedo ocupar de las siguientes necesidades. Maslow dice que yo no puedo pensar en satisfacer la necesidad, por ejemplo, de vestido, vivienda, si no tengo satisfecho alimento. Una vez que ya tengo satisfecho alimento, bueno, apunto a vestido, vivienda. Una vez que ya tengo satisfecho todo eso, bueno, puedo apuntar a conocimiento, satisfacción personal y otras necesidades. Pero si yo estoy luchando por sobrevivir y todo lo demás queda en superfluo. Entonces, esa es una brecha existente que afecta lamentablemente a lo que llega a los estudiantes. Además, si tienen acceso a internet, no en este caso, si los estudiantes tenían acceso a una plataforma, asincrónicos, si solo les lleva un PDF por WhatsApp cada 15 días, ¿no? Entonces, claramente es abismal la diferencia. ¿Cómo? Sí, que sí, totalmente. Incluso también siendo alumna, también lo he padecido, digamos, con algunas materias e incluso también con la baja de compañeros. Eso se ve reflejado. Sí, es muy evidente la cantidad de estudiantes que abandonan las materias en este contexto. La verdad que se vio, es verdad, se vio mucho. Un poco, supongo, los recursos, un poco la modalidad, que no necesariamente tiene que ser favorable para todos. Tengo una conocida que está rogando que no vuelva a la presencialidad porque está re feliz con las clases virtuales, pero claro, o sea, porque para algunos es favorecedor, para otros no, y es una realidad. Entonces, sí, lamentablemente, ciertas cuestiones pueden entorpecer o favorecer trayectorias escolares en función de este concepto que estábamos trabajando. Entonces, dejarlo solo en que el alumno no sabe por qué no quiere, o abandonó porque es una vaga, ¿no? Y súper entrecomillado, ¿no? Porque a veces simplificamos las realidades y no estamos viendo lo complejo de la realidad, ¿sí? Que es mucho más que solamente viene, no viene a la clase, hace, no hace, bueno, accedió, no accedió, puede ver los materiales, no puede. Sí. Tengo una consulta. Si, por ejemplo, de 50 alumnos, ¿no? O de 30 que hay en un colegio, en una primaria, hay 25 que les va mal. ¿Eso dónde se ve? O sea, ¿quién, ahí en planteo de enseña mal el profesor o es muy difícil el tema, se cambia el currículum? ¿Cómo se hace en ese sentido? Porque ha pasado a nosotras, pero acá en el profesorado, de ser mayoría las que desaprobamos en algo. Entonces, no sé, mi planteo es, ¿somos todas burras o está muy mal? ¿O hay algún problema en la parte técnica por ahí también digamos, del profesor? Sí. La estrategia. Es como que uno... Sí. A ver, por un lado, o sea, a nivel autoridades, generalmente llama la atención, ¿sí? Cuando hay una mayoría en cualquier institución, no voy a hacer hincapié en un caso así puntual porque desconozco todas las características y lo concreto del caso, pero digamos, en cualquier institución, cuando de 30 alumnos desaprueban 28, 25, y algo está pasando. Como lo mismo cuando aprueban 30 de 30. Algo está pasando. Es raro. ¿Sí? Entonces, capaz que no, o sea, capaz que no está pasando nada malo, pero en todo caso, me parece que cualquier directivo se alerta y va a mirar a ver qué está pasando en esa clase, en esa aula, que están o la amplia mayoría desaprobando o la amplia mayoría todos aprobando. Hasta estudiantes que en otras materias todas las desaprobaron y solo aprueban tal o cual materia y todos con 10. Bueno,
Es como para preguntarse, ¿no? Ahora, Claro, al es como que el margen de que... profesor, Sí, perdón, es como que el profesor estaría no dando una clase, aprobando a los 30, entonces llamaría por eso la atención, y sí. o dando Es la una clase hipótesis. demasiado, claro, sí, 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 Es una hipótesis. demasiado fácil. A eso me refiero, o sea, llama la atención, o sea, no podemos asegurar. A ver, también puede ser que los 25 dijeron, ay, nos reponemos las pilas, nos remotivó el profesor, la verdad se reengancharon y es verdad que aprobaron. Entonces, me parece que como institución, toda institución y autoridades siempre como miran esas cuestiones a tener en cuenta. Digamos, lo mal llamado normal o lo generalmente esperable es que haya alumnos que les vaya muy bien, alumnos que les vaya no tan bien, y en general una media que vaya bastante bien con la materia, ¿no? Entonces siempre es como que hay como una media, ¿sí? En general en todas las materias. Cuando esto no sucede, ¿sí? Esto generalmente llama la atención de las instituciones, de los directivos, y generalmente sí se revisa, se pregunta, se investiga a ver qué pasa. Porque también puede ser que los estudiantes, a ver, ustedes me decían, hay 30, de 30 desaprobaron 28. Y bueno, capaz y hay que mirar qué pasó, pero también hay que ver, capaz los 28 dijeron, no, este profesor no lo bancamos, no queremos saber nada, no, está bien, no los motivó tampoco, pero le están haciendo la contra y el boicot al profesor. Bueno, nada, hay que ver a ver qué está pasando. Por otro lado, uno como docente tiene que hacer una reflexión de su tarea, o sea, claramente, si nadie aprende, si a nadie le va bien, si nadie se presenta, si todo el mundo le va mal, bueno, entonces hay que hacer una reflexión a ver de qué pasó. Los textos, los materiales fueron muy complejos, la propuesta de enseñanza no fue clara, las estrategias didácticas no funcionaron, hay que cambiarlas. Bueno, uno como docente tiene que hacer una evaluación. Por eso decíamos, cuando planificamos y planteamos un plan de trabajo, ¿sí? Me sirve también para ver qué puedo modificar, porque yo al momento de que no funciona y me hice agua, tengo que ir a ver, bueno, qué hice, qué planteé, y ver de todo esto qué es lo que no está funcionando, porque capaz que no es todo lo que no funciona. Quizás el problema es que yo enseñé de una manera que estuvo genial, pero estoy evaluando súper técnico, y entonces no se correlaciona la enseñanza con la evaluación. Entonces lo que tengo que volver a revisar es la correlación entre una cosa y la otra. Millones de cosas puede haber para modificar, ¿no? A mí me pasó cuando arranqué a trabajar acá en el Torreo del Profesorado, que el primer parcial que tomo, entrego las hojas del parcial y no terminan de recibir las hojas y se empiezan a levantar. Firmaban y me entregaba una, me firmó tres, me entregó dos, tres, cuatro. A la quinta que se levanta y me entrega, paro el parcial y les digo, a ver, para mi opinión no era difícil, les pregunto, o sea, está muy difícil, es muy complejo, realmente no era lo que vinimos trabajando. Y entonces lo que me dicen es, no, profe, lo que pasa es que si no venimos y estamos, aunque sea presentes, no podemos retirar el recuperatorio, entonces venimos solamente a firmar, pero no estudiamos. Ah, bueno, ahí me quedé tranquila, pero digamos, uno como docente tiene que ser una autocrítica. Yo me agarro el ataque porque digo, a ver, ¿sí? De Claro, todos se los sintió alumnos. la peor. ¿Cómo? Se sintió la peor docente, la peor profesora y no era eso. Tal cual, pero bueno, mínimo autocrítica, decir, bueno, a ver, ¿qué está? O sea, yo pregunté, porque digo, a ver, capaz que, sí, obviamente me sentí pésimo, dije, uy, las maté, dije yo, los maté, dije, evidentemente, a mí me parecía que no, que era, digamos, coincidía con lo que habíamos venido trabajando, pero bueno, viste, la percepción del docente no es la percepción de los estudiantes, entonces, bueno, pregunté, me dijo, no, profe, tranquila, ¿qué es esto? Que no habíamos ni siquiera estudiado, no habíamos leído y nos vamos a presentar en el recuperatorio. Ah, bueno, listo, avísenme. Entonces, yo no sabía que como que era habitual en algunos grupos, y yo había trabajado en otro profesorado que no, que se presentaban cuando iban a rendir y estudiaban para rendir. Entonces no había una deserción masiva así. Se ve que les había coincidido muy justo.
seguimos porque se nos está yendo el tiempo. Después había algunas características, sí, que menciona el documento. Yo en la clase le fui poniendo como los números de página donde hacer referencia, si no me equivoco es la página 16, que hace como una síntesis de conceptos. No, 22, la página 22 del documento está muy bueno porque hace como un punteo de las cuestiones principales que se viene hablando sobre la planificación, así que les puede ser como de utilidad, como para focalizar en esa página, ¿sí? Yo le fui haciendo como el punteo de los números de página y los conceptos, porque quizás es como más largo y más cuestiones hablan, entonces ustedes como traten de focalizar en esto. Bueno, lo que me plantea con respecto a la planificación y al planeamiento es esto de la enseñanza como una actividad intencional, que se desarrolla en situaciones de restricción. ¿A qué se refiere? Que pueden ser restricción de tiempo, de materiales, de recursos, de espacios, ¿no? O sea, como trabajamos en la realidad, nos pasa que no tenemos internet, no tenemos datos, ¿no? Ahora en el caso de las clases virtuales, no me puedo conectar, se me corta internet. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto que tenemos? Yo, por ejemplo, lo que hago es por lo menos grabar la clase y subirla a YouTube y que, bueno, cualquier cosa se la descarguen y la vean después en el caso de que no tengan la cantidad de datos para participar de los sincrónicos, que puede pasar, que no tenemos todos los gigas, que si no tengo wifi en mi casa, puede pasar que no llegue. Miren que gastamos un montón de datos en los sincrónicos. Bueno, pero tiene que ver con esto de planificar, ¿sí? De pensar en el contexto en el que estoy, en los estudiantes que tengo delante, ¿sí? Las dificultades o no que puedan tener. Bien, es parte de la enseñanza, no significa que la enseñanza va por un lado y la planificación va por el otro, sino que van en conjunto. No se debe reducir a una cuestión técnica, esto que decíamos hace rato, no es copiar y pegar los contenidos y enumerar actividades, sino que tiene que ser una tarea reflexiva, de pensar lo que hice, de ver después qué funcionó, qué no, o de ir pensando sobre la marcha y modificando sobre la marcha, esto que mencionábamos hace un rato. Es una tarea compartida, y no se reduce, bueno, lo que decíamos hace un rato, no se reduce al documento escrito, pero se necesita que esté escrito. O sea, no se reduce, ¿sí?, a que solo escribo y nada más, pero necesito tenerlo escrito para poder repensar sobre eso. Bueno, esto que les decía hace un rato tiene carácter de hipótesis de trabajo, y me parece interesante esto, sucesión de borradores. O sea, entender que mi planificación, mi texto inicial es un borrador, por más que esté lindo, impreso a computadora y hermoso en la carpeta, es un primer borrador. Que en la marcha de lo que voy haciendo, voy a ir haciendo anotaciones, marcaciones, ¿sí? No es que queda así tal cual. Uno va tachando cosas que no pudo hacer. Nos tocó día de lluvia, nos tocó, vieron, el año que nos tocan los partidos de Argentina. Bueno, hay un montón de cuestiones emergentes que hacen que clases no se puedan dar, se den más o menos, no lleguemos a dar todo. Bueno, tiene que ver con esto, con un borrador que me planifico, que planteo, y después se va modificando. Hubo un año que teníamos evaluaciones a nivel nacional, entonces a veces te avisan, a veces no te avisan, entonces uno va con su clase preparada, no, pero los estudiantes están todos en la sala de computación con la evaluación de la provincia. Entonces, bueno, claramente yo tenía planificado para este mes tales cosas, bueno, se va a tener que modificar, reacomodar, ¿no?, en función de la realidad. Bueno, esto de contextualizar el currículum, que ya lo estábamos mencionando. Bueno, esto que decíamos hace un rato, que se necesita evaluar la enseñanza. Bueno, esto que ustedes me planteaban, si todos los alumnos desaprueban. Sí, claramente el docente tiene que evaluar qué está pasando, ¿sí? Debería evaluarse. Debería evaluar si nadie entrega un trabajo práctico. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Nadie participa en un foro, nadie participa en clase. Bueno, ¿qué está pasando?
¿qué otra manera, qué otra estrategia genero para que participen, ¿no? También hay clases y clases y temas, ¿no? Que favorecen más, ¿no? Pero bueno. Bien, después también es una actividad permanente, nos pasamos planificando todo el año, ¿sí? La planificación no es neutra, esto tiene que ver, supongo que lo han visto en sociopolítica o en sociología, ¿no? Que cada docente tiene un posicionamiento ético-político, y al planificar tenemos concepciones de enseñanza, de docente, de alumno, de conocimiento, que se ponen en juego al momento de planificar. Entonces, si yo creo que por armar una buena planificación y generar buenas actividades, mis estudiantes van a aprender, yo voy a armar la planificación que sea una sucesión de actividades, de guías de lectura, porque con eso van a aprender, ¿sí? Si yo creo que necesitan otro tipo de propuestas, o otro tipo de acompañamientos, bueno, voy a generar otras propuestas, pero tiene que ver con la idea de, si mi idea es solo depósito y ya está, o mi idea es, bueno, que construyan. A veces nos favorece o no, bueno, en este momento vía Zoom se nos complica, digamos, ampliar la diversidad de propuestas para que interactúen un poco más, pero bueno, tiene que haber desde la concepción que se plantea, ¿no?, la enseñanza. Cuando refiere a memoria didáctica de la institución, hace referencia al hecho de que el conjunto de planificaciones de todos los docentes es la memoria didáctica de la institución. Entonces, todas esas planificaciones anuales de todos los docentes de la institución se reúnen en el proyecto institucional, ¿sí?, en la dirección, ¿sí?, y forman esa memoria didáctica. Bueno. Bien, y en el texto de Davini, aunque fuimos mechando algunos conceptos que también están en el texto, por eso no los volví a poner, una de las cuestiones a las que hace referencia es a que en el nivel áurico, vieron que estuvimos hablando de los niveles de concreción curricular, de planificación, bueno, en el último nivel, que es en el que estamos los docentes como más imbuidos y más protagonistas, existen dos cuestiones que planificamos. Una es la programación general, o también llamada planificación anual, y otra es la programación propiamente dicha, que tiene que ver con los proyectos, las secuencias didácticas, las unidades temáticas, ¿sí?, que puede planificar ese docente. Cuando hablamos de planificación anual, ¿qué les parece que hay dentro de una planificación anual? Son todos los contenidos que se van a dar durante el año. Es todos los contenidos. Después va a estar secuenciado según por trimestre o cómo se va elaborando cada clase, a nivel semanal o quincenal o por mes. Bien, hay una especificación después mayor en esta programación propiamente dicha, ¿no?, de secuencias, unidades, clases. Bien, contenidos. ¿Qué más tiene una planificación anual? Se tienen en cuenta las efemérides. ¿Cómo, perdón? Se tienen en cuenta las efemérides, porque incluyen los actos que van a estar en el medio y demás. Bien, se incluyen las efemérides, ¿sí? Si por ejemplo trabajamos en nivel inicial y primario, forman una parte muy importante, digamos, las efemérides dentro de la planificación anual, porque se hacen a veces proyectos y secuencias específicas para trabajar esas efemérides en el mes correspondiente. También interpreto que debe estar basado, bueno, deben estar especificados los objetivos, los propósitos que el docente quiere lograr con los alumnos. Bien. A nivel más general, porque claramente está en base a una hipótesis de trabajo anual,
pero sí tengo que presentar los propósitos generales que voy a plantear para mi tarea docente, los objetivos generales para estos estudiantes a lograr durante este año, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos intenciones educativas, propósitos objetivos, tenemos contenidos, ¿sí? Tenemos los contenidos transversales que podríamos decir con las efemérides, ¿qué más? Cuando hablamos de transversal nos referimos a que atraviesa el currículum, ¿sí? ¿Qué más les parece que está faltando? Los recursos que el docente va a utilizar, no sé si están plasmados ahí. Sí. Se puede poner recursos generales, ¿sí? A veces se pone bibliografía general, o los libros, por ejemplo, que voy a utilizar de base, como recursos. O se enumeran los recursos generales a utilizar. Profe, es mi segundo año virtual y hay muchas cosas que no, o sea, me cuesta entender, y por ahí voy a hacer una pregunta muy, muy tonta, ¿no? Pero la planificación es una que hace el docente que es anual, o se va dividiendo por ahí por cuatrimestre. Esa parte es como que todavía no sé. O sea, interpreto que debe haber una planificación anual que hace el docente, y por ahí no sé si hará, digamos, habrá alguna, ¿cómo se dice? Alguna evaluación si el docente cumplió con las expectativas. No sé si me logro explicar, pero... Creo que sí. A ver si yo te respondo, y cualquier cosa, si falta algo, sí. vos me Yo creo que me vos decís. me entendés lo que digo, sí. ¿Cómo? Pero yo creo que me entendés a lo que voy, pero calculo que el docente de planificación es una que hace el docente anual. Yo me confundí ahí con lo que dijo Rita. Ahora iba a retomar lo que dijo Rita igual. Ah, sí. Ahí está. Quería engancharlo también con eso porque yo como que no lo entendí. No, porque ahora les iba a repreguntar, porque Rita había mencionado que estaban todos los contenidos juntos. Eso, y sí. Después se especificaban en los proyectos. Entonces yo les iba a preguntar, pero bueno, ya en función de tu pregunta lo explicamos, que si es solamente copiar y pegar un listado de contenidos que voy a trabajar en el año, sin organización o sin definición de qué mes o qué otro mes lo voy a trabajar, termina siendo el diseño curricular pegado en mi planificación anual. En realidad lo que yo tendría que hacer como docente es, bien, definir de esos contenidos, que sí, es correcto lo que decía ella, son los contenidos que voy a trabajar durante todo el año, pero organizados en mensualmente, bimestralmente, bueno, depende del nivel educativo. Yo en mi planificación anual voy a ir poniendo en marzo que voy a dar, en abril que voy a dar, en mayo que voy a dar, ¿no? Y lo que se espera también es que yo vaya poniendo los contenidos y qué estructura didáctica voy a generar para esos contenidos. Es decir, por ejemplo, lo que más manejo, que es nivel inicial. Yo en abril, por ejemplo, voy a trabajar, en hipótesis, ¿no?, contenidos sobre los animales, ¿no?, contenidos sobre las características de los animales, sobre los oficios, sobre, bueno, pero esto yo lo voy a trabajar así como los animales, no, lo voy a trabajar en función de, por ejemplo, podría ser un recorte de la realidad, que es una visita a Temaiken, y los animales de terrestres de Temaiken, ¿no? Yo puedo hacer un recorte de esto y puedo entonces unificar y poner los contenidos. No voy a decir no voy a poner las actividades que voy a hacer en ese proyecto, ¿sí? Pero en la planificación anual voy a poner, digamos, qué salida pretendo hacer, qué
qué contenidos se van a relacionar y el proyecto que voy a plantear, ¿sí? Entonces, ahí van a encontrar de todo, o sea, hay gente que lo único que hace es enumerar un par de proyectos nada más, nombrecitos así, pero para que sea realmente útil una planificación anual, debería ser así, ¿sí? Yo no se las había preparado, pero si me esperan un segundo, trato de buscar la mía de este año, y les muestro una planificación anual, entonces hablamos desde también ver algo, ¿no? Y se entiende a qué hago referencia. Profe, disculpe, mientras que usted lo busca, yo le quería preguntar, porque en realidad nosotros estamos haciendo últimamente muchas planificaciones de clases, y donde tiene que tener un inicio, desarrollo y cierre. Bien. ¿No es cierto? Y eso lo tendremos que hacer como docentes todos los días o semanalmente, o sea, un inicio, desarrollo y cierre para cada clase, cada día de la semana, ¿no es cierto? Aparte del anual. Claro, o sea, a ver, si te entiendo. Por un lado existe lo que es la planificación anual, que va a bosquejar todo lo que yo voy a hacer en todo el año. Claramente me va a dar cierta información, pero después voy a tener que ir explayando esta información que aparece en la planificación anual. Por ejemplo, bueno, acá tiene fundamentación, ¿no? Los propósitos, ven que yo les decía así, propósitos generales, objetivos generales. Bueno, el nuevo diseño de nivel inicial nos habla de estrategias y modos de enseñar, así que están enunciados. Y acá ustedes van a encontrar, por ejemplo, marzo, ¿no? Entonces, en marzo, yo lo que planteo es, por ejemplo, un proyecto descubriendo números y pistas. ¿Y qué áreas voy a trabajar? ¿Qué contenidos? ¿Sí? Y bueno, aparecen los ámbitos de experiencias y capacidades, que es lo del nuevo diseño, ¿sí? Antes no se ponía. Salidas probables, si llega a haber una salida probable, esto que ustedes decían efemérides, yo lo pongo acá en el costadito, para acordarme que no es el único formato posible, les estoy mostrando mi planificación como para explicarles a qué hago referencia y que me puedan entender. Hay otras maneras de hacer lo mismo. Se puede detallar para abajo, o sea, como quieran, pero a mí me resulta así en cuadro más práctico, porque yo cuando tengo que volver en el mes a planificar marzo y decir, bueno, a ver, de marzo yo qué iba a hacer. Iba a hacer esto, entonces yo ya lo seleccioné, yo ya fijé qué iba a hacer cada mes. Entonces, en función de esto, yo después copio los contenidos de acá, los paso a mi planificación del proyecto, descubriendo números, y ahí sí, pongo las estrategias, las actividades, las propuestas de inicio, de desarrollo y cierre del mes. ¿Sí? Después, lo que se planifica es la semana, digamos. Ven que, por ejemplo, yo puse también alguna secuencia didáctica, el cofre de poesías, por ejemplo, que es de literatura, y los contenidos que se van a trabajar. Un proyecto que iba a ser anual, que era el recetario de la sala, entonces empieza en marzo, pero va a ser transversal a todo el año. ¿Sí? Puede haber más, puede haber menos. Después en abril, ven, aparece otra unidad didáctica, los contenidos relacionados. Y uno va viendo así a simple vista, te vas acordando, bueno, si ya usé un proyecto con estas áreas y sigo con la secuencia del mes anterior, ¿no? No es que todo el tiempo planificamos todo, por ejemplo, yo generalmente pongo secuencias que van a durar varios meses, que me van a servir, en el caso de nivel inicial y secuencias como específicas, ¿no? Bueno. Pero no sé si ustedes van entendiendo como la lógica de la planificación anual. ¿Sí? O sea, en cada mes uno detalla los contenidos en función, en este caso, de un proyecto o de una unidad didáctica. Ustedes pueden plantearlo desde unidades temáticas, por ejemplo, o en el caso de, por ejemplo, secundario, que es una materia, un área sola, se hacen unidades temáticas
se enuncian los contenidos y se aclara, por ejemplo, marzo-abril, tal unidad, mayo-junio, tal otra unidad. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, lo que les están pidiendo que ahora ustedes aprendan a planificar una clase y les insisten en inicio, desarrollo y cierre, la realidad es que después en la práctica docente no van a tener que planificar cada actividad de esa manera. ¿Sí? Uno ya enuncia, pero esto es necesario que ustedes lo hagan ahora para que justamente aprendan la lógica de la clase, qué va primero, qué va en el medio, qué va después. Después ustedes planifican las actividades, enuncian actividades y ponen quizás la actividad, y no es que tienen que enunciar qué pregunta voy a hacer con cada actividad, con cada propuesta, ¿sí? Pero es necesario pasar por estos pasos previos porque te sirve como para ir entendiendo la lógica de para qué lo hago, por qué, y a pensarla mejor la clase. No sé si respondí la pregunta. Sí, profe, sí, la verdad es que sí, pero bueno, quizás nos cuesta mucho porque también empezamos en forma virtual y nadie nunca nos mostró el currículo, nos dijo se lee de tal manera, o sea, es como que nos tiraban tal información y no supimos nunca en realidad, como por ejemplo ahora tenemos que hacer una planificación de lengua, de prácticas de lenguaje, y la parte de lengua es como que está muy separado todo, entonces es como que es medio complicado si uno no lo entiende, o sea, no lo entendemos porque no tuvimos alguien que nos lo explique nunca, entonces es como que no sabemos si lo que hacemos estamos bien, o sea, no tenemos eso, al menos en mi caso, ¿no? Lo digo. No, me Claro, pasa llega como... esta instancia, sí, a mí también me pasa lo mismo. Por ahí nos hacen hacer secuencias didácticas y por ahí a mí particularmente me cuesta mucho identificar los contenidos. Tengo una vaga idea de más o menos lo que puedo llegar a hacer como actividad, pero digamos, plasmar los contenidos con la actividad cuesta. Al menos a mí también me pasa lo mismo. Sí, no Y más saber dónde una buscarlos planificación también. anual, claro. No saber dónde buscarlos. A ver, esta planificación de prácticas del lenguaje, ¿de qué año es? ¿De qué nivel? De segundo intelectual. El tema es que el No, año ¿de qué pasado... nivel de segundo ciclo? Segundo de ciclo. segundo ciclo. Claro, sí. Apuntada a primaria, segundo ciclo y qué curso. ¿O les dejan libre elegir qué curso? Podemos elegir cuarto, quinto, sexto. Bien, o sea, entonces lo primero que tienen que hacer es buscar el diseño curricular. Yo se los linké de paso. Buscan el diseño curricular de primaria, ¿no es cierto? A ver, vamos a buscarlo, que creo que lo tenemos por acá. Creo que se los había subido también al campus, el diseño. Sí, no, yo en ¿no? mi caso lo hice imprimir. El tema es poder llegar por ejemplo, tenemos que hacer 3 secuencias, una de lectura, una de escritura y una de oralidad, con, Sí. por ejemplo, el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Entonces, la parte de literatura es como que está separada en varias ramas, no es como las otras materias, por ejemplo, en matemática y demás. El área de literatura es como que está separada en varios sectores. Ahora no lo tengo Ejes. encima, pero... Si yo no recuerdo mal, tiene ejes curriculares, ¿no? Ahora lo voy a agarrar para decirle bien exactamente en dónde estamos perdidas. Claro, sí, no, porque yo estoy tratando de encontrarlo, porque no, pero para En realidad ayudarlas. está dividido en ámbito de la formación ciudadana. Ajá. Yo lo tengo acá encima. No lo tienen disponible todavía. Yo se los había puesto para la clase que viene, para que lo tengan el diseño, perdón. Vieron, como voy cargando anticipadamente, después se las libero la clase entonces. A ver.
acá yo tengo ahí el diseño y vamos a... Claro, es como que está dividida en muchas, en unidad pedagógica, o sea, es como que está dividida en muchos sectores, no como en otras materias. Eso es lo que me pasa, al menos a mí. Entonces, como que no lo entiendo. Claro. Sí, o sea, por un lado, esperen que voy a salir de acá, si lo puedo buscar más rápido. Por un lado, o sea, tienen que ayudarse con el... O sea, vamos a decirles algo para que ustedes sepan y que se queden tranquilas. Los últimos diseños curriculares son bastante difíciles de entender para los docentes en actividad. O sea que para ustedes que están arrancando, claramente va a ser difícil de comprender. O sea, eso entonces está bien. Bájense la Está bien mi cara de desconcierto. Claro, claro, entonces está bien que estemos tan perdidas, es normal. No, entonces o sea, está bien. En el sentido de que, no, que se queden tranquilas porque, bueno, primero que son diseños muy nuevos, que la verdad que tiene una lógica completamente diferente a los diseños anteriores con los cuales veníamos trabajando, y tiene todo esto de los ámbitos de aprendizaje, y bueno, y capacidades, entonces un montón de cuestiones que hay que como tener en cuenta y confluir al momento de planificar, que antes no lo teníamos. Entonces, nos pasa básicamente a todos y todas. Hasta que uno le va agarrando la mano. Entonces, es normal que están, aprendiéndolo ahora y conociéndolo, y lleva un tiempo conocer el diseño curricular. Así que por ese lado quédense tranquilos. Eso No es lo sabía que no tenemos, ya les profe, estaban tiempo. mandando. Sí, ¿qué? Porque en una semana, por ejemplo, tenemos que hacer una secuencia y, por ejemplo, con lo que es literatura, está dividido en muchos sectores. Entonces es que no sabemos, y todos muy parecidos, entonces no sabemos en dónde enfocarnos en buscar exactamente. No sé si me logro explicar, y si alguna compañera me quiere ayudar a explicar. A ver si yo logro entender un poco. Yo creo que el docente, la habilidad del docente es, digamos, congeniar, digamos, la idea de la actividad con el contenido. O sea, congeniar ambas cosas. Sí, en realidad Creo tendría que que ser al revés. Tendremos que partir del contenido a enseñar y después encontrar las actividades. Ah, perfecto. Sí, en realidad uno tiene que definir qué es lo que quiero enseñar y en función de eso buscar cuál es la mejor estrategia o actividad o propuesta para... Si me pueden decir el número de página, porque yo sigo buscando dónde está. La 80, más o menos en la 80, sí. Yo, por ejemplo, pensé una actividad para quinto grado y está más o menos en la 77. Para cuarto es más o menos en la 73. Sí, acá ahí arranca. Gracias. Sí, no, porque estaba buscando y no encontraba, y la verdad que no lo tengo tan presente, o sea, lo conozco, pero no lo utilizo para planificar. Segundo ciclo cuarto está en el 68. Bien. Acá, ámbito de la formación ciudadana, leer a través del docente y por sí mismo en el ámbito de la formación ciudadana, prácticas del lenguaje, cuarto año, esto me estaban diciendo, ¿no es cierto? Prácticas del lenguaje en el ámbito de la literatura. Sí, profe, si usted ve, tiene como cinco hojas que es como que repite lo mismo y sí. No sé. Bien, o sea, acá lo que puedo ver que tienen por acá es, por un lado, o sea, sí, les está planteando contenidos en diferentes ámbitos, ¿sí? Por eso les pone prácticas de lenguaje en el ámbito de la literatura, después prácticas de lenguaje en el ámbito de la formación ciudadana. Si a ustedes les están pidiendo una secuencia didáctica de literatura les pidieron, por lo que entendí. Sí, del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Bien. Sí, tenemos que hacer una secuencia, claro. Bueno, sí. Dale, decile vos, Vani.
No, tenemos que buscar un contenido de oralidad, otro de escritura y otro de literatura. Literatura, escritura y oralidad. Y en Lectura. base a cada lectura, escritura y oralidad. Y en base a cada contenido, hacer una secuencia didáctica. Bien. Cada secuencia con bueno, inicio, entonces, desarrollo y cierre. sí, con varias actividades cada secuencia, ¿no? Claro. Pero no Bueno. sabemos dónde buscar esas cosas por ejemplo, en el diseño curricular en este caso. Claro. Bueno, acá, por lo pronto, por lo que yo puedo ver, ustedes tienen prácticas del lenguaje en el ámbito de la literatura, y acá les da la pauta de a qué hace referencia. ¿Vieron esto que está acá al costado? Son los ejes a los que hace referencia los contenidos. Acá tienen leer a través del docente y por sí mismos. Significa que los contenidos que van a estar acá van a estar relacionados con leer, con lectura, ¿sí? Por eso, fíjense que dice, leer obras literarias de autor, leer cuentos de autor, leer haikus, historietas, bueno, compartir la elección, la lectura, la escucha, los comentarios, los efectos de las obras con otros, ¿sí? Y después acá, entonces, estos son los contenidos. Ustedes van a tener que decidir, bueno, yo con respecto a leer, ¿sí? Lo que quiero trabajar, ¿qué va a ser? ¿Sí? Estos están en función de la literatura, entonces es leer en el ámbito de la literatura. Entonces, para un cuarto grado, ustedes podrían trabajar, por ejemplo, una secuencia que tenga que ver con conocer al autor, ¿sí? Con leer información sobre ese autor, por encontrar las características de las obras del autor. Sí. Pero que, por ejemplo, en la secuencia, plasmo el contenido textual a como está ahí en el diseño curricular. Por ejemplo, plasmo leer obras literarias de autor y también, digamos, pongo en la secuencia leer cuentos de autor que contengan secuencias narrativas y bla, bla, bla. Todo eso lo tengo que poner. Claro. ¿La selecciono uno o puedo seleccionar dos? Eso de acuerdo al docente. Y acá puntualmente ustedes para la práctica tendrían que preguntarle a su profesora si las deja poner más de un contenido, porque hay o sea, depende del docente que tengan delante, digamos. Hay algunos docentes que consideran que las secuencias tienen que ser con la menor cantidad de contenidos posibles, y hay otros que no, que entienden que se puede usar 1, 2 o 3 contenidos para una secuencia. Entonces eso lo tendrían que ver con su profe, a ver qué está pensando. Ella nos dijo que no le importaba el tiempo que nos lleve, ni las cargas horarias, ni nada de eso. Bien. Bueno, entonces podrían elegir 2 contenidos, 3 contenidos que tenga relación con el texto. O sea, como disparador ustedes van a usar un texto literario. Bueno, por ejemplo, acá ustedes tienen leer cuentos de autor que contengan secuencias narrativas claras, descripciones de personajes, lugares y temas determinados. Bueno, entonces voy a trabajar descripciones de personajes, o sea, yo tengo el contenido, ¿no? Acá, leer cuentos de autor. Bueno, en este caso va a ser una novela. Bien. Pero voy a analizar descripción de personajes, de lugares, de temas determinados, por ejemplo, con mis estudiantes. Entonces después, las situaciones de enseñanza, tenemos sesión de lectura en voz alta del docente en el marco de las actividades habituales. Entonces tiene que haber alguna actividad, alguna propuesta en donde yo genere una sesión de lectura de este texto. De fragmentos del texto, de partes del texto, puede hacer una tirada se llama tirada de libros, a cuando presento, por ejemplo, diferentes versiones del libro. Yo puedo buscar diferentes versiones de Alicia en el País de las Maravillas. Vieron que hay diferentes versiones, entonces, bueno, llevar a mis estudiantes diferentes versiones para que vean, para que comparen, para que identifiquen fragmentos. Bueno, y ahí tendrán que pensar otras actividades en función. Pero, profesora, ¿y situaciones de enseñanza y los indicadores de avance van plasmados en la secuencia? Sí. ¿O no? Sí, lo tengo que poner. Sí. Está bien. O sea, pongo el contenido, la situación de enseñanza, el indicador de avance, y ahí pongo la secuencia, con el inicio, desarrollo y cierre.
Claro, lo que ustedes llaman secuencia, o sea, la secuencia es todo, pero digamos, lo que ustedes hablan de inicio, desarrollo y cierre son las actividades secuenciadas de esa secuencia didáctica. Yo los indicadores de avance los pondría al final, porque tiene más que ver con el proceso de evaluación. Entonces, ustedes tienen que arrancar con propósitos, objetivos de esa secuencia, tienen que seguir plasmando qué contenidos, ¿sí? Voy a enseñar, en función de qué situación de enseñanza, la propuesta de actividades, y finalizando, ¿sí? Recursos, tiempos, puede llegar a pedirles la profe también que pongan, y indicadores de avance. Fíjense que en los avances les pone, por ejemplo, que digamos es lo que se considera como el progreso del estudiante, por eso tiene que ver con la evaluación. Se pone generalmente al final de cierre. Al margen de que ustedes en el cierre de la secuencia pongan actividades de evaluación. ¿Me explico? O sea, ustedes generalmente van a poner actividades de inicio como disparadoras, actividades de desarrollo como para profundizar, y unas actividades de cierre como de síntesis y de evaluación de la propuesta. Pero al final de la planificación secuencia didáctica debería haber indicadores de avance, o ahora se llaman indicadores de avance, pongan estos, pero si no también se pueden llegar a llamar criterios de evaluación. Pero en el marco de este diseño curricular, indicadores de avance. Perfecto. Profe, Perdón. No, una sola pregunta. Contenidos, por ejemplo, sería leer obras literarias del autor, y los modos de conocer sería lo que está en más clarito, ¿no es cierto? Por ejemplo, leer cuentos del autor o leer haikus, historietas, bueno, y eso. Esos dos puntitos serían los modos de conocer, y el contenido sería leer obras literarias del autor, por ejemplo. Sí, se podría entender así. ¿O cómo para es mí, realmente? Porque no la lo verdad sé. que para mí son contenidos, pero bueno, vieron que por eso tenemos discusiones con los nuevos diseños curriculares también. Yo tengo una duda que, bueno, es respecto de la pantalla que estás compartiendo, ¿no? Sí. Vos, bueno, ahí aparece leer a través del docente, eso estamos hablando de lectura. Y si vos Sí. vas al cuarto contenido, que te dice expresar las emociones, construir, expresar las emociones, construir significado, ¿eso no formaría parte de oralidad? Claro, pero es en función, fíjate que acá te pone, usar el conocimiento sobre el autor y sobre el mundo para interpretar más ajustadamente al texto. O sea, en función de este texto, poder expresar, y en función de la lectura, poder identificar, digamos, emociones, construir significados con otros. Tiene que ver como en sesiones, o sea, está en función de sesiones de lectura. O sea, ven que acá les pone sesión de lectura por sí mismo, sesión de lectura con otros. Por ejemplo, este contenido de expresar las emociones, construir significados, engancharía perfecto con una situación de enseñanza de sesión de lectura con otros lectores y comentario de lo leído, ¿sí? Entonces, no es que todo va con todo. Uno tiene que hacer como ese trabajito fino de ver a qué está apuntando el diseño. O sea, el diseño nos da un marco, nos da una fundamentación, pero el docente tiene que hacer como un trabajo de investigador, de ver qué realmente pretende que enseñemos con este nombre, este contenido. Chicas, se va a cortar, pero yo si quieren vuelvo a abrir y me terminan de consultar. Profe, le digo una sola cosita. Sí. Estela Carrasco me avisó que por favor le avise que está con problemas familiares, que por eso no se pudo conectar. Ah, bueno, sí, tranqui, no hay problema. Y después, más abajo, ustedes ven que tienen escribir por sí mismos. Sí, perdón, profe. Estoy volviendo loca. No hay problema, o sea, por lo pronto me siento que sirve la clase, que sirve la cursada, está bueno. Si podemos resolver. Acá yo lo que veo es que usted tenía una secuencia para darnos y nosotros la sacamos del foco. Claro, bueno, pero está bueno. Tiene que ver con el contenido de la clase, o sea, y con la propuesta de la materia, no es que estamos haciendo algo que no tenga nada que ver y hablando del cumpleaños de alguien.
pero bueno, nos adaptamos, por eso, bueno, vieron que decíamos, es flexible la planificación, hipótesis de trabajo, trabajamos con las realidades también. La realidad es que nosotros sí vamos a empezar a ver las próximas clases más profundamente con respecto a planificación y con respecto a esto, para justamente llegar a que puedan planificar. Bueno, me parece genial que ya lo estén haciendo. Pero bueno, vieron que esta materia la tendrían que haber tenido como desde principio de año, entonces llegarían ahora que les piden todas planificaciones, como esto ya sabido y como Claro, manejándolo. sería una materia que tendría que estar en primer año para mí, como para ya empezar a impregnarnos de lo que es el diseño, cómo utilizarlo y demás. Tienen didáctica general en primer año. Pero no tocamos el currículum No, el año no, pasado. el diseño Nada. curricular no, ni tampoco hicimos, creo que era para naturales, no me acuerdo para qué otra clase, Sí, tuvimos que una hacer nosotros, secuencia. pero nosotros sin saber nada, lo hicimos Intentando. así, No, a los pero está golpes. bueno. A mí el profesor me pasó lo mismo. En primer año mi profesora nos mandó, mi profesora de práctica nos dijo, bueno, planifiquen un proyecto, y nosotros quedamos, no sabíamos ni con qué se comía, nunca nos habían enseñado nada, pero bueno, nos sirvió como para probar. Cuando lo volvés a mirar en el último año del profesor, decís, hicimos cualquier cosa, pero bueno, la profe nos tiró a la pileta justamente como para animate a empezar a bucear y a probar. No era que estaba acabado, y las propuestas Claro, de los profes es eso. Sí. Lo que tuvimos el año pasado en Naturales, que fue la única profe que nos había dado para hacer una planificación, ella No, nos dio claro, y como lengua. lengua. Nos dio Claro. como un cuadrito, donde en ese cuadrito teníamos que poner los propósitos, los modos de conocer, y después entonces como que nos ayudaba a cómo armarla, porque si no estábamos en nada. Sí, o sea, se puede, volvemos a lo mismo, o sea, hay diversidad y no es único. Existen o sea, vieron que yo les mostraba la planificación anual, que yo, por ejemplo, me la hago en parrilla, ¿no? Poniendo los meses en un lado, los proyectos y los contenidos, los modos de enseñar, bueno, y cuestiones. Ahora, se puede hacer de otra manera también. Bueno, en las planificaciones de proyectos, de secuencias, también existen también maneras de hacerlo, como por ejemplo en parrilla, en un cuadrito, en un esquemita, donde vos ya tengas como los huequitos prefijados y armados, pero a otros les sirve hacerlo de otra manera. Entonces, no es la única manera. Eso es lo bueno de esta descentralización que hablábamos hace un rato, que cada docente puede ir armando la manera que le sirva, siempre y cuando que tenga los componentes didácticos, tenga objetivos, tenga propósitos, tenga contenido, tenga evaluación, ¿no? Tenga propuestas de enseñanza. Bueno, acá, por ejemplo, el otro eje que tiene a continuación dice escribir por sí mismos en torno a lo literario. Entonces, de vuelta, tienen actividades de escritura, pero ven que están como nucleadas en otro eje. Y acá tienen, por ejemplo, planificar antes y mientras está escribiendo. ¿Y qué? Planificar la escritura de narraciones, tener en cuenta las exigencias del subgénero elegido, decidir los personajes y sus características, nombrar los personajes. Bien, entonces, por un lado, ustedes pueden hacer una secuencia apuntando a lo que es la lectura y la relectura y las sesiones de compartir y debatir sobre los personajes con relación al eje de lectura. Y por otro lado, pueden proponer propuestas, valga la redundancia, actividades que tengan relación con escritura, ¿sí? Cuando acá ven que dice revisar las distintas versiones de lo que se está redactando, controlar la progresión temática de lo escrito, ustedes pueden ubicar esto, por ejemplo, y generar, este apartado, y generar propuestas en donde, fíjense las situaciones de enseñanza que les proponen. Escritura de un nuevo relato semejante a, en este caso, Alicia, por ejemplo, tomando como base los textos ya leídos, elegir el género que más les haya gustado. Bueno, en este caso no les van a dar la opción de elegir el género porque ya están trabajando con una novela que les están planteando, pero sí pueden plantear actividades que ellos tengan que escribir otra historia, un final alternativo para Alicia, otro personaje que se meta, una aventura adicional, algo que sale mal, una historia nueva, no sé, ¿no?
Y puedo arrancar con actividades más pequeñas proponiendo descripción de un personaje. Entonces, yo le planteo que escriba el nombre de un nuevo personaje y describa las características que tiene ese nuevo personaje en la historia. Después le propongo revisar ese texto o que revise el texto de un compañero, ¿no? No sé, estoy pensando en voz alta, pero quizás le sirve como secuenciación, ¿no? Arranco de lo pequeño y voy avanzando a meter ese personaje dentro de la historia, le genero un conflicto a ese personaje, pienso en un final alternativo, pienso en otra historia posterior a esta de Alicia. Sí, todas esas actividades tienen que ver con cuestiones de escritura. ¿Sí? El nuevo diseño apunta, vieron que apunta a prácticas del lenguaje, a situaciones de escritura en contexto, ¿sí? Entonces no es solo escribir palabras por escribir, sino que con una fundamentación o con una motivación. Entonces, por eso vieron que pone reflexionar mientras se escribe, se lee, se revisa, hace mucho hincapié en esto, de revisar el propio texto, ver si quiere decir lo que quiere decir. Le puedo proponer que le escriban una carta a Alicia, preguntándole algo, o que Alicia le escriba una carta al conejo. ¿Qué? Sí. Yo te quería hacer una consulta respecto a la fundamentación, sí, ¿no? Que utiliza el docente. O sea, ¿en qué me baso? Digamos, yo lo que estaba mirando, los propósitos y los objetivos, ¿no? Que figuran en el diseño curricular. Yo no sé si la fundamentación correspondía a sacarlos de ahí, también un poco de la habilidad de, bueno, de lo que quiere el docente hacer, ¿no? Sí, la fundamentación tiene dos cuestiones que deberían estar dentro de la fundamentación. O sea, por un lado, en general, yo ahora no recuerdo, pero la mayoría de los diseños curriculares, creo que este también, o sea, cuando arranca el área, aparece una descripción o marco teórico de esa área. Ustedes deberían irse al diseño curricular y ver cómo está encarada el área. Esto que yo les decía, poner que está enmarcado en una propuesta de prácticas del lenguaje activas, en contexto, que sean significativas para el estudiante. Bueno, estas cuestiones yo las tendría que poner en la fundamentación. Entonces, entendiendo que el área de prácticas del lenguaje está enmarcada en un contexto de tal cosa, o fundamentada en una mirada de... Bueno, todas estas cuestiones las tengo que poner. Por lo tanto, me propongo hacer en este proyecto, lograr tal cosa. Entonces ahí, después de como enmarcarlo teóricamente, este proyecto de enseñanza, describo brevemente qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Es como la fundamentación, es como una presentación de lo que viene a continuación, que fundamenta por qué hago lo que hago y explica por qué hago lo que hago y qué voy a hacer. No es que voy a contar todo, porque más adelante lo voy a poner, pero sí... Sería como el propósito, entonces, lo que me figura en el diseño como propósito sería parte de la fundamentación. Podría llegar a tomar algún aspecto, pero ojo que no es los propósitos son otra cosa, ¿sí? O sea, la fundamentación es donde yo estoy, valga la redundancia, fundamentando, justificando por qué es importante esto que estoy planteando para este grupo de enseñanza, ¿sí? ¿Y eso de dónde se saca, de esta manera y no de otra? ¿Cómo? ¿Y eso de dónde lo sacamos? Porque en el diseño no está la fundamentación. No, por eso, lo sacás, por un lado, de la introducción de las áreas curriculares de cada diseño, ¿sí? Entonces, enmarcando, en el caso de las secuencias, vos tenés que fundamentar y explicar por qué se tiene que dar literatura en cuarto grado. A ver, ¿por qué se tiene que dar literatura en cuarto grado? ¿No? Por ejemplo, yo puedo poner, bueno, esta secuencia didáctica pertenece al área de las prácticas del lenguaje, y funciona para, estoy pensando en voz alta, ¿no?
pero funciona para acompañar a los estudiantes en un enriquecimiento y reconocimiento de la literatura, disfrute y goce de la literatura, ¿no? Entonces yo voy explicando esto primero. Para lograr esto, lo que se pretende es acercarlos a una obra literaria, por ejemplo, relevante, como es Alicia en el País de las Maravillas, acompañando a los estudiantes al reconocimiento de las partes de la obra, proponiendo actividades que los desafíen a poner en juego acciones, competencias, perdón, de escritura y lectura, ¿no? ¿Me explico más o menos cómo iría como conformándose? Lo tienen que crear ustedes, no es que lo van a copiar y pegar de algún lado, o sea, lo tengo que escribir yo. Pero me voy tomando, o sea, la fundamentación no es lo primero que voy a escribir, por más que esté primero, ¿sí? Lo primero que yo tengo que ver, lo primero que tienen que hacer es elegir el contenido. A ver, ¿qué voy a enseñar? Aunque no sea lo primero que aparezca en el texto cuando lo lees, pero es lo primero que vos tenés que hacer como docente. Yo elijo qué voy a enseñar. Después que elegí qué voy a enseñar, elijo qué propósitos y objetivos tienen que ver con esto que voy a enseñar, para que tenga relación, ¿sí? Entonces, de todos los propósitos que existen, bueno, ¿qué relaciono entre este propósito, este objetivo y este contenido? Y después pienso las actividades que voy a hacer para que realmente aprendan este contenido. Y por último pongo los indicadores de avance, ¿sí? Y todo tendría, no quiero aterrorizarla, pero todo tendría que tener relación. No puedo yo agarrar y poner de contenido, reflexionar mientras escriben, leen, revisan, y de actividad pongo dictado de textos. No tiene nada que ver. Si acá estoy pidiendo que reflexionen y la actividad es dictado, ¿me explico? Entonces yo tengo que hacer esta mirada. O sea, primero elijo qué enseñar, después veo qué actividades tienen relación con esto, los propósitos y objetivos que quiero lograr, y los indicadores de avance que tienen relación. Acá, a su vez, ven que tienen los indicadores de avance, que en general están como intentando estar cerca de los objetivos, pero bueno, lean todos por si acaso. Y por último, una vez que ya tengo todo el panorama, pongo la fundamentación. Listo, Los profe. indicadores de avance también un poco me ayudan también a consensuar un poco la fundamentación que hace el docente. ¿Sí? O sea, no voy a plasmar, pero bueno, trata de uno buscar... Es que no van a... Por eso, en la fundamentación no copias y pegás nada. Viste que en los contenidos, bueno, tenés que copiar y pegar un contenido, ¿no? Que vos seleccionás, que vos organizás, secuencias, etc. Pero, digamos que es como, entre comillas, más fácil de ubicar. Bueno, esto va acá. En la fundamentación no, pero sí todos los otros elementos me sirven para poder escribir la fundamentación. Porque de ahí digo que por qué hago lo que hago. Lo que voy a explicar abajo, pero yo lo estoy presentando. Y generalmente lo tengo que enmarcar por eso digo, en el caso de ustedes que es una secuencia, lo enmarco en el área curricular. Es lo más fácil, ir al área, para qué está el área, cuál es la motivación del área y qué pretende lograr de los estudiantes, esa área curricular, y entonces fundamento desde ese lugar. Si queremos lograr lectores críticos, yo en mi fundamentación tengo que poner, ¿sí? Teniendo en cuenta que el área de prácticas del lenguaje busca generar lectores críticos, esta secuencia va a abordar los contenidos referentes al eje de lectura de una manera activa, generando espacios de sesiones de lectura que generen instancias de revisión, de diálogo grupal. ¿Ven cómo se va como articulando lo que leíamos hace un rato, ¿no? En mi explicación. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, te entiendo. ¿Va? Hay veces sí, pero un poco también es como te había dicho en el transcurso de la clase, yo siento que estoy en un segundo año y por ahí estas cosas, que por ahí estos trabajos que surgen a último momento, en esta última instancia, es como que me paralizan, siento como que estoy como perdida y estoy por ahí en un segundo año
Y esto es como que me da un poco de miedo tener esta situación. Claro, es lo que nos pasa a todos en realidad, porque decimos, estamos a mitad de la carrera y no sabemos cómo armar una planificación. Eso es lo que le pasa a Vani y creo que nos pasa a todos. Sí, sí, las entiendo. Tuvieron una cursada atípica, lamentablemente, en función de la pandemia, entonces tuvieron un primer año con contenidos muy prioritarios, por tramos, tuvieron un segundo año también por tramos y ahora se está como intensificando la propuesta de enseñanza, que bueno, es lo que nos tocó, o sea, no es lo que nadie lamentablemente eligió. Pero bueno, ustedes traten de ir sacando lo mejor que pueden de cada espacio curricular, de cada propuesta, o sea, piensen que las propuestas están pensadas por los docentes no para matarlas, sino para que sea un disparador de ir a buscar información. A veces la información ya la tenía de antes y bueno, esto es como para cerrar, y a veces no, tengo que empezar como de cero a buscarla, como les pasa un poco ahora. Bueno, igual bienvenido sea, porque las próximas clases que vamos a dar van a sumar y enriquecer esto. Pero bueno, viene bien que esto lo pudimos dar anticipadamente, porque si esto ya lo tienen que hacer, por lo pronto, aunque después lo desarrollemos para el resto un poco mejor, les sirve ir poniéndolo como en juego ya en el problema que tienen ya. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Si no me equivoco, van a ver que tienen después, ven que aparece también un ámbito de la formación ciudadana y también tienen eje de lectura, eje de escritura. Entonces ustedes tendrán que decidir en dónde van a enmarcar, ¿sí? Ven que aparece Pero esa también parte un ámbito. me parece que es más con el tema de los informativos y los diarios, y no es tanto de lo literario por los contenidos que trae, ¿no? Claro, yo no tomé esos contenidos, yo tomé los anteriores, los que habla de literarios, no de ámbito ciudadano, no me acuerdo cómo decía bien. Sí. Bueno, porque en este caso puntual que a ustedes les están pidiendo en torno, o sea, como que todas las secuencias, por lo que entendí, tengan que ver con la obra, ¿no? En función, ¿no? Las tres secuencias. Sí. Bueno, entonces deberían, sí, desarrollarlas en función del ámbito de la literatura, pero ya tienen eje de lectura, eje de escritura, bueno, reflexión sobre el lenguaje. Supongo que lo que la profe les apunta es a que dar una secuencia de cada eje dentro del ámbito de la literatura. Sí, claro, yo, eso también yo al principio... Ay, disculpa, Vani. Sí, perdón, en oralidad, por ejemplo, yo había marcado, yo me voy a basar en el segundo ciclo, particularmente en quinto grado, ¿no? Sí. Entonces, yo en oralidad, lo que yo tenía pensado hacer era, bueno, utilizar como recurso un video con la película, ¿no? Con la película de Alicia en el País de las Maravillas. También basado en el cuento, que es lo primero que utilizamos, pero bueno, para cerrar, yo quería que ellos hagan un debate, digamos, que plasmen, ¿no? Oralmente, qué es las diferencias que encontraron del libro a lo que está plasmado en la película, ¿no? Entonces, yo un contenido en oralidad decía, bueno, asumir un punto de vista propio a partir de la lectura y o discusión de las noticias. Dice, confrontar opiniones sobre las noticias y proponer un punto de vista sobre lo leído, visto. Lo que no me cerraba era sobre las noticias. Entonces yo no sé si está bien que yo utilice ese contenido teniendo en cuenta que voy a utilizar como recurso un video, la película. Tendrías que fijarte en quinto si no tenés algún contenido similar, pero en base a lo literario, en el ámbito de lo literario. Claro. Yo haría eso. Y después otra sugerencia, como actividad pasarles una película entera es medio bestial, ¿viste?
es mucho. ¿Ah, sí? Sí. Yo digo yo. Como cerrar, yo pensé como cerrar, ¿no? Para mí, o Como sea, la propuesta cerrar. está muy buena, pero, o sea, digo, pero lo que yo te sugeriría quizás es proponer como actividad, porque la película de Alicia es larga, yo la vi, dura como 2 horas y pico, entonces vos pensás que si tenés de clase 2 horas y pico, o sea, un día se te fue entero viendo solo la película, y eso te lo va a cuestionar cualquier profesor. Entonces, lo que yo te sugeriría es proponer, en todo caso, un visionado de fragmentos de la película. O sea, el recurso de la película está genial y es muy interesante poder comparar la descripción, por ejemplo, de personajes del texto con los personajes, cómo los plasman en la película, porque siempre hay diferencias entre la descripción del texto y la presentación. Y claramente lleva a esto de un juicio crítico, porque capaz están de acuerdo o no, ven algo o no. Se puede, ya que es quinto grado, se puede como seleccionar fragmentos de cada personaje que vos elijas, ¿no? Qué sé yo, 5 minutos de Alicia, 5 minutos de la madre, ¿no? O 3 minutos, ¿no? Como un par de escenas de uno, de otro. Vos acá lo tenés que describir igual, pero digo, para cuando si lo tenés que llevar a la práctica, entonces les haces el visionado de esos personajes y en función de la lectura, bueno, abrís el debate. Porque de paso va a ayudar a que ellos también no se pierdan en como toda la trama de la película y se pueda cumplir el propósito que vos te estás planteando, que es generar el juicio crítico. En realidad uno lo que quiere hacer es que piensen, que critiquen, que razonen, que armen un juicio propio. Y si solamente ver la película no les va a hacer generar esto. Lo más rico en realidad va a ser el debate, o sea, el análisis posterior. Entonces, para que realmente para que se dé esto, que me parece re interesante, yo te diría eso, que pongas como actividad esto, visionado de fragmentos. Si querés podés hasta ponerle a la profe el nombre del personaje y minuto tanto a minuto tanto, como para que ella vea que realmente, o sea, está acotado, hasta le puedes poner el link, cualquier cosa, dentro, se fue. Y entonces eso como va a dar una pauta. Hasta se puede llegar a proponer como dividirlos en subgrupos y entonces a cada grupo darles un personaje y después hacer un cierre en común. Entonces, estos ven, o sea, todos vemos los fragmentos, si no tenés como dispositivos para todos, pero bueno, todos vemos los fragmentos, pero a estos les toca analizar a Alicia, a estos le toca analizar a la mamá, a estos le toca analizar a la hermana, a estos le toca analizar a Amish, creo que era el prometido, y un par más, al conejo, al sombrerero, bueno, etc. Que esa podría ser como una actividad también posterior, por ejemplo. No sé, se me ocurre, ¿no? Pensando. Bueno, profe, la dejamos que se vaya a descansar, son 10:30 de la noche. Gracias por la ayuda. No, de nada. Me alegro que haya servido. Vamos a cortar.